para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como dice uno, entre bandidos uno se da la palabra. Me abstengo de dar esa respuesta. Se llama Entre Bandidos. Una frase luminosa surgió esta semana en medio del juicio al llamado abogánster Diego Cadena. La pronunció el paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien recibió plata del pintoresco abogado que buscaba testimonios para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y perjudicar al senador Iván Cepeda. El fiscal del caso le preguntó a Vélez por qué aceptó firmar el documento escrito por Cadena en el que decía mentiras para favorecer al expresidente sin que se lo hubieran pagado aún. Vélez lo explicó de una manera rotunda. Entre bandidos, uno se da la palabra. Óiganlo. Documentos si no había recibido el dinero, si no había recibido el pago que se le ofreció. No, porque es que nos habíamos ido ¿cómo le explico yo? Bueno, como dice uno, entre bandidos uno se da la palabra. La oración destapa la sucesión de complicidades que estuvo detrás de este soborno de testigos, demostrado con evidencias y solo negado por los implicados. El expresidente Álvaro Uribe, que contaba para su defensa con dos penalistas muy reconocidos, Jaime Granados y Jaime Lombana, terminó encargando estas diligencias non santas a un profesional de menor talla, pero hecho a medida de la vuelta. Diego Cadena no es un abogado conocido por su habilidad para el litigio, ni por la profundidad de sus conocimientos jurídicos. Ha sido más bien un próspero intermediario de entregas de narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos. Entre su distinguida clientela están Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, Diego León Montoya, alias Don Diego, y Víctor Patiño Fomec. Cadena hizo fortuna ayudando a unos narcos a entregarse y consiguiendo declaraciones de presos para favorecer gente poderosa. En el mundo del derecho no tiene prestigio del litigante. En su declaración, la Fiscalía exhibe su torpeza hasta para entender una pregunta. Termina perjudicándose con sus respuestas y su abogado, Iván Cancino, tiene que regañarlo frente a fiscal y procurador para que calle lo que no le conviene, como en su momento lo reveló El Espectador. Miren este fragmento. ¿Ofreció alguna dádiva o beneficios a estos testigos? No, señor. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. De la misma me escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? ¿Escucha? No, señor. El testigo Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota, recibió la visita de Diego Cadena cuando faltaba un día para que se venciera el plazo legal para la presentación de un recurso del expresidente Álvaro Uribe. Monsalve lo grabó con una cámara oculta mientras afirmaba: lo que yo digo es, redactemos el HP documento, si no, yo vengo mañana a primera hora presento el recurso, eso es importante, lo más importante de todas las declaraciones que hizo falta, llevo 4, las tengo allá afuera en la camioneta, óiganlo como quedó grabado. Lo que yo digo es, preciso de dificultad. No, yo vengo mañana, si mañana a la primera hora se mete el recurso. No es importante todas las declaraciones, Lo que demuestra esa grabación es que fue a La Picota, como también fue a otras cárceles, con el propósito de cambiar el sentido de la declaración de un testigo y que ofreció tramitarle de manera gratuita un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Cuando en el interrogatorio la Fiscalía le pregunta por los mismos datos, Cadena simplemente no puede responder. ¿Es cierto que se requería para ese mismo día, para el día siguiente, muy a las AM? Pregunta el fiscal que adelanta la diligencia. Me abstengo de dar esa respuesta, contesta Cadena. Doctor Cadena, le pregunta el fiscal. Sí, señor. De los abogados que tenía el presidente Uribe, ¿usted sabe cuáles estaban dedicados a la actividad investigativa? Me abstengo de dar esa respuesta. ¿Usted se comprometió con el señor Pardo Hacha a colaborarle en los procesos que lo tenían privado de la libertad? Me abstengo de dar esa respuesta. Miren esta maravilla. Que se requería para ese mismo día o para el día siguiente muy a las AM. Me abstengo de dar esa respuesta. Doctor Cadena. Sí, señor. De los abogados que tenía el presidente Uribe, ¿usted sabe cuáles estaban dedicados a la actividad investigativa? Me abstengo de dar esa respuesta. ¿Usted se comprometió con el señor Pardo Hacha
a colaborar en los procesos que él llevaba, que tenía, en este caso, por ser privado de la libertad? Me abstengo de darse. Diego Cadena sabe que está destinado a ser el chivo expiatorio del expresidente Álvaro Uribe y quiere aplicar la misma táctica para descargar su responsabilidad, o al menos buena parte de ella, en Enrique Pardo Hache, el secuestrador preso que le ayudó a presionar a Juan Guillermo Monsalve. Al mismo tiempo, y de manera casi infantil, pretende ampararse en que Carlos Enrique Vélez recibió plata de él, además de gestiones ante la Fiscalía, como una obra de caridad y no para que mintiera en el proceso de Uribe. El juicio proseguirá en abril. Es altamente improbable que el abogánster se libre de una condena que es justa, pero también incompleta. El beneficiario real de estos delitos seguirá disfrutando de su larga impunidad. Esa es la columna. Maravillosa columna. Tremendísimo. Tengo de dar esa respuesta. Ahí está sin audio. Tienes que abrir el micrófono. ¿Qué tan cerca estamos de vencimientos? Muchos de ellos lo que están buscando es la fecha de vencimiento de un proceso. Octubre del próximo año. No, pero ese es el de Uribe. El de Uribe, sí, exacto. Ese es el de Uribe. Lo que pasa es que la imputación, pues Anita nos puede contar más de eso, de cómo se maneja esa, ¿será correcto decir contabilidad punitiva? Eso es a partir de la fecha de imputación, se cuenta la mayor cantidad de la pena más un cuarto de agravamiento y no sé qué. Eso tiene una fórmula exacta, pero las de cadena debería poder alcanzar a procesarse y a condenarse en las dos instancias antes del vencimiento de términos. Pero siempre hay que tener fe en el doctor Cancino. Él siempre... O sea, el doctor Cancino es el segundo mejor abogado del país después del doctor vencimiento de términos. ¿Y Barbosa? No, Barbosa sí, o sea, imagínate. Es el mejor del mundo. 90 días más para decir lo mismo en el caso de Uribe y así, eso sí yo lo veo absolutamente perdido. Y la próxima vez que les digan que no, otra vez y otra vez, hasta que encuentren un juez que les diga que sí o hasta que haya prescripción de la acción penal. Mira, el término de prescripción de la acción penal se cuenta en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20 años. Es decir, se toma por lo que esa persona pagaría si fuese condenada por ese delito en su máxima, en su tope, y se toma eso para que sea ese el tiempo que pase para que prescriba el delito. Sí. Sí, el juicio de Cadena, esta primera parte que terminó el viernes, ha estado supremamente interesante. Además está interesante por la versión que cuenta en Twitter el abogado Cancino, que es totalmente contrario a lo que uno ve, pero él se levanta la mano él mismo y se declara que ganó y que acabó, que pulverizó las evidencias y todo. Está muy chistoso porque es como el encuentro de un mundo paralelo.